Bueno, ahora sí, buenos días. Después de la actuación tan espectacular que nos dieron los compañeros, ya entendimos todo, podemos irnos, no mentiras. Vamos a partir, digamos, de estas ideas que vimos ahorita para entender, digamos, un tipo de patrón que se llama y que nos da un estilo, que es el estilo de puertos y adaptadores, que lo van ustedes a encontrar en los libros y en las páginas web con distintos nombres, como arquitectura hexagonal, como arquitectura dirigida por dominio o como arquitectura limpia, ¿vale? No son, digamos, totalmente homologables, puede ser que con cada término se traigan unos conceptos y algunos elementos particulares, pero en esencia más o menos reflejan, digamos, las mismas ideas. Bueno, siempre yo rescato la responsabilidad que tenemos nosotros al construir soluciones de software, así como los ingenieros civiles tienen responsabilidades fundamentales para conservar la vida de la gente que va a hacer uso de sus construcciones, pues nosotros como ingenieros de sistemas no nos quedamos atrás, ¿sí? Porque de un sistema de software puede depender la vida de las personas. Si el sistema de software controla el tráfico aéreo, puede depender la vida de las personas si manejamos su dinero a través de un sistema bancario. Entonces realmente la responsabilidad que tenemos no es pequeña, ¿vale? Que podemos prototipar y que podemos hacer las cosas siguiendo algunas estrategias que nos permiten equivocarnos y después corregir, pero llega el momento en que las cosas tienen que salir a producción y en operaciones tienen que trabajar. Pues bien, entonces las exigencias que nosotros tenemos es grande. Desde el punto de vista de la arquitectura, pues tenemos la responsabilidad no de construir como queramos, sino que hay que considerar muchos aspectos a la hora, pues, de armar una solución. Bueno, vamos a ubicarnos aquí. Aquí tenemos... No, mejor no le pongo nada más porque, bueno, sí, aquí está el puntero. Aquí la plumillita. Bueno, nosotros vamos a trabajar con una vista arquitectónica de un producto desde el punto de vista hexagonal, que es, digamos, un pequeño club de gestión de productos, pero haciéndolo con arquitectura hexagonal, ¿vale? Esta vista que nosotros vamos a obtener de un sistema corresponde a un estilo, que es el que vamos a hablar hoy, que es el estilo de arquitectura de puertos y adaptadores, que pertenece a una perspectiva. Entonces, probablemente expresa cómo es la solución, pero mirándola desde un punto de vista, ¿sí? Porque una solución yo la podría hacer cliente-servidor, con microservicios, esa es una perspectiva, pero acá estamos es más la perspectiva de los módulos. Es decir, que cuando ustedes hablen del entorno de desarrollo, por ejemplo, la estructura que tiene de sus módulos o de sus packages se corresponden con lo que esta arquitectura más o menos nos indica que debiéramos organizar las partes del sistema, ¿vale? Entonces, mire que vamos a ver es el sistema como en tiempo, digamos, de desarrollo. Cuando nosotros hacemos una solución, por ejemplo, cuando la hicieron con MQRabbit, donde conectaron dos componentes, dos piezas de software, mire que las conectamos en tiempo de ejecución, ¿ya? Entonces ahí hablamos de componentes y conectores. Este patrón de arquitectura al que vamos a hablar hoy corresponde a la vista de módulos, es decir, probablemente tengamos que expresarlo a través de paquetes, interfaces, clases y esos elementos que más o menos podemos ver en un entorno de desarrollo o cuando estamos, pues, haciendo el modelado de la solución. Bueno, este patrón de arquitectura tiene su origen hace muchos años, como de los años 90, va de la mano cuando empiezan a surgir muchas ideas revolucionarias a la hora de organizar, digamos, los equipos de trabajo y organizar los desarrollos. Y digamos que el que promueve, bautiza y le da la idea original se llama Alistair Cockburn, que es el creador de las metodologías Crystal y que participó en la construcción del manifiesto ágil, ¿ya? Y de hecho él le puso ese nombre, pero ahora que estuvimos en una conferencia donde él estuvo y la conferencia era de patrones y pues esto se trata de un patrón, entonces él hablaba de los nombres que se le da a un patrón son muy importantes porque dan una idea de cómo trabaja la solución. Y entonces él precisamente mostraba como que hay nombres que no están bien puestos y colocaba allí del lado de los nombres no bien puestos la arquitectura hexagonal, ¿vale?
Entonces, por eso nosotros con Libardo hemos optado por hablar más vale de la arquitectura basada en puertos y adaptadores, pues para empezar a hablar un lenguaje un poquito más adecuado, ¿vale? Es importante que esto no es una buena práctica, tampoco es una mala práctica, pero no es una buena práctica. Las buenas prácticas son las cosas que uno hace sí o sí, o sea, sería bueno si tener un plan de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en un proyecto, sea un plan, digamos, para un backlog en un proyecto ágil, tener como un plan de release y tener el plan del siguiente sprint, pero también podría ser importante tener un plan completo del proyecto, ¿cómo es que se llama? Como un diagrama de Gantt, ¿no? Entonces tener un plan es una buena práctica, digámoslo así. Siempre debemos hacerlo, así sea pequeño, grande, riguroso, liviano, pero tener un plan es una buena idea, ¿vale? Trabajar con arquitectura hexagonal o arquitectura de puertos y adaptadores es una buena idea, pero que no aplica siempre. O sea que ustedes como arquitectos van a tener que tomar la decisión si ese patrón viene bien con lo que yo estoy construyendo o no. Porque cuando hablamos de un patrón, pues arrastramos cosas buenas, pero también consecuencias que de pronto no son deseadas en el contexto de otras decisiones que estemos tomando en la construcción de una solución de software. Bueno, vamos a partir de que sí conocemos la arquitectura en capas, ¿sí? Que es una arquitectura donde los módulos trabajan con cierto permiso de uso. Por eso la relación más importante en las capas es allow to use o permitido usar. Y lo que normalmente ocurre es que las lógicas se van colocando una sobre otra y solo se tiene permitido usar la lógica que está inmediatamente en el módulo inferior, ¿sí? Y el módulo superior inmediatamente se tiene permitido usar el módulo que yo estoy construyendo, el que esté arriba de mí. Esa es la relación. Si usted va a conectar una capa con otra que no sean contiguas, digámoslo así, que no sean seguidas, pues entonces va a ser una violación a la arquitectura, ¿vale? Lo que normalmente ha ocurrido es que las capas usted puede definir cuáles son, y eso es lo que va a tomar la arquitectura de puertos y adaptadores, que va a reutilizar esta idea, pero entonces va a organizar las capas de otra manera. Normalmente lo que se ha hecho es que tenemos, por ejemplo, una capa de lógica de interacción humano-computador, luego viene una lógica de la aplicación, luego viene una lógica de dominio y luego viene una lógica de infraestructura, ¿sí? Por ejemplo, en el dominio es donde yo tengo mis servicios, pero en la infraestructura es cuando yo me conecto a las bases de datos, me conecto a otros sistemas. Y entonces, si ustedes se dan cuenta allí, las flechas cómo están, de izquierda a derecha. Está muy bien desde el punto de vista de cómo el usuario y la aplicación dependen del dominio, pero no está muy bien en el sentido que el dominio depende de la infraestructura. ¿Por qué yo, el dominio, tengo que depender de la infraestructura? Si el dominio es el lenguaje que se puede hablar del negocio, ¿por qué tengo que contaminarlo con cosas de infraestructura? Entonces ahí es donde se empiezan a ver una serie de problemillas, ¿sí? Lo que empieza a ocurrir es que cuando hacemos estratificación, al final, digamos que todo depende mucho de la estructura de la base de datos. Entonces la base de datos es como que si ejerciese una gravedad ahí importante en el diseño de una solución, y la base de datos se convierte en el todo el mundo se mueve alrededor de la base de datos, que las asociaciones de los elementos de la base de datos, y el resto de cosas de arriba empiezan a depender mucho de las decisiones que nosotros tomemos en la base de datos. Y también las abstracciones que nosotros tenemos en las bases de datos no necesariamente son las mejores de un sistema orientado a objetos. Entonces todas las abstracciones que hacemos en las bases de datos se empiezan a infiltrar hacia arriba. Esto genera pues una gran dependencia, sobre todo con la infraestructura a nivel de acceso. Si lo miramos, que no es solo la base de datos sino la conexión con otros sistemas, pues esto se agrava un poco más. Lo que nos dice la arquitectura de puertos y adaptadores entonces es que cuando construimos software nosotros debiéramos hablar sobre el negocio, ¿sí? Debiéramos hablar solo con décima y hablar de décima con todo el mundo, que era como la representación que teníamos hoy. El problema que nosotros estamos resolviendo es un problema de negocio, cómo ayudarle a hacer la facturación, cómo ayudarle a vender, cómo ayudarle a hacer un pago. Entonces debiéramos es más bien entender qué es un pago, qué lleva la factura, cómo manejo yo el carrito de compras, ¿sí? Hablar, digamos, en términos más conceptuales que en términos técnicos.
No que, que cómo hago para que el carrito me agregue y que me guarde en la base de datos y que le notifique, ¿sí? El cliente o con quienes ustedes van a tener que conversar para construir un sistema no les va a entender elementos técnicos. Entonces, ¿qué vale más? Que yo empiece a hablar con mis clientes en términos de mi lógica de negocio y que incluso yo empiece a programar de manera pura mi lógica de negocio y que ella no dependa de nada más, sino de esa conversación que yo tengo con los distintos interesados. Esto incluso nos puede dar como resultado pues tener modelos ejecutables, es decir, incluso yo puedo programar el dominio en Java o en algún lenguaje de programación y que no tenga ninguna contaminación ni de presentación, ni de un HTTP, ni de una conexión, un SQL, ni una conexión a una base de datos, nada. Que solo esté hablando de clases puras y relaciones entre clases, como cuando ustedes hacían sus clases en orientación a objetos, que les pedían cosas y a veces poner algo en pantalla, pero normalmente siempre hacíamos era como cosas de background. La idea entonces es hablar el idioma del dominio, por eso acá se habla de un lenguaje ubicuo, ¿sí? Ya vamos a darnos cuenta que la solución la podemos dividir en muchos contextos y la idea es que en cada contexto hablemos nuestro propio lenguaje. ¿Listo? Bueno, ¿esto de qué viene? Esto viene como de ir abstrayendo cosas. Creo que ustedes ya vieron, bueno, me gusta pararme, pero no me voy a parar. Ustedes vieron algunos principios de diseño, ¿cierto? Y esos principios son los que más o menos gobiernan de forma general las construcciones. Si ustedes lo elevan a patrones y lo elevan a estilos, se van a dar cuenta que los principios son los que finalmente me ayudan. Si volviéramos a empezar a hacer cosas de desarrollo de software y no tuviésemos los patrones y los estilos, ellos vuelven a emerger porque vamos a estar trabajando sobre los mismos principios. ¿Vale? Los patrones vienen siendo estructuras reutilizables que nos permiten acelerar procesos de diseño y los estilos vienen siendo estos mismos patrones pero a nivel de arquitectura. Miremos cómo evolucionamos. Al lado de acá tenemos el principio de inversión de dependencias. ¿Qué nos dice el principio de inversión de dependencias? Rapidito, ¿alguno? ¿O alguna? ¿Cómo le fue en el primer parcial? Ahí ya uno encuentra una explicación. Bueno, yo sé que están tímidos. Decimos que las abstracciones dependen de las abstracciones. Lo general depende de lo general. Lo general no lo hacemos dependiente de lo específico. Lo abstracto no lo hacemos dependiente de lo concreto. ¿Vale? Y si al contrario, lo concreto depende de lo abstracto, lo específico depende de lo general. Esto que facilita que nosotros hagamos construcciones mucho más flexibles, porque ellas trabajan con elementos abstractos, después le ponemos elementos concretos y los agarran. ¿Sí? Eso es la base que tenemos aquí, ¿no? Necesitamos producir ese movimiento lineal oscilatorio, pero tenemos por acá un movimiento circular. ¿Cómo convertimos un movimiento circular en un movimiento, digamos, oscilatorio vertical? Entonces ahí lo que tenemos es que son dos mecanismos que son independientes. Ahí está presente el principio de inversión de dependencias. El círculo no depende del émbolo, digámoslo así, y el émbolo no depende del círculo. Sí, son dos estructuras muy diferentes. Pero si yo los quiero poner a trabajar juntos, ¿qué necesito? Ese mecanismo intermedio que hace las veces de adaptador. ¿Listo? Aquí vemos el patrón, entonces, ¿ya lo vieron? El patrón de diseño adaptador. ¿Sí? Yo le pregunto al profe. Entonces aquí vemos las distintas partes de ese patrón. Si ya lo miramos como piezas de software, lo que vamos a tener es que tenemos un mecanismo cliente que necesito moverlo, ¿sí? Pero quien me provee el movimiento no se acopla a mi interfaz, ¿ya? Porque tiene un movimiento circular, que es el adaptado. Entonces el circular es el adaptado y el émbolo viene siendo mi cliente. Y entonces yo ¿cómo los conecto? Pues entonces, como mi cliente trabaja con algo que lo arrastre en lo horizontal, le hago un adaptador que lo arrastre en lo horizontal, pero del otro lado me conecta al adaptado que me arrastra en círculo. Y con eso pues consigo adaptar ese movimiento. ¿Ya? Entonces mire que llevamos el principio, nos permitió construir un patrón, que es muy interesante cuando tenemos, por ejemplo, un diseño
y queremos reutilizar una pieza de software que no se adapta a nuestro diseño, pero no la queremos reprogramar. Entonces le hacemos un adaptador para reutilizarlo. ¿Listo? Lo mismo que estamos por aquí conectando mi máquina a distintos dispositivos, lo estamos haciendo seguramente a través de adaptadores USB. Si nosotros llevamos eso a un nivel de abstracción mayor, vamos a tener entonces la arquitectura de puertos y adaptadores o el estilo hexagonal, ¿vale? Entonces lo que vamos a tener aquí es que la lógica de negocio la vamos a poner en el centro, ¿sí? Que es como este cliente de acá, es como este mundo que teníamos acá. Y lo demás tiene que acomodarse a mi lógica de negocio, ¿ya? Para que mi lógica no vaya a quedar aislada, entonces yo lo que construyo son una serie de puertos para que pueda yo ingresar a mi lógica de negocio o salir de mi lógica de negocio. Y ya las implementaciones particulares, por ejemplo, quiero mandar un mensaje a través de una cola de MQRabbit o quiero recibir una petición desde un cliente HTTP, entonces yo lo que hago es que construyo adaptadores. ¿Listo? Ese es el principio que nosotros vamos a tener aquí. Entonces, muy bonito que yo tenga ese mundo aislado, ¿no? Teníamos acá la compañera que simulaba ser décima y ella era feliz en su mundo de los números decimales. Entonces, el dominio está muy bien tenerlo limpio, pero así limpio y aislado no nos sirve de nada, ¿ya? Porque alrededor nosotros queremos enviar, por ejemplo, recibir peticiones desde una interfaz o peticiones desde un PROM, desde una ventanita de PROM. Queremos almacenar la información en una base de datos, queremos enviar un mensaje a otra aplicación. Entonces, tenemos que, digamos, relacionarnos con el mundo exterior. Así que aquí es como la propuesta. Digamos que en el corazón va a estar el dominio, que lo vamos a ver en dos elementos importantes. El modelo de dominio, que muestra como los conceptos o los objetos de negocio, por ejemplo la factura, el cliente, la compra, el producto. Eso hace parte de lo que se llama el modelo de dominio, pero también tenemos a nivel de dominio los servicios, es decir, podemos programar las lógicas de, por ejemplo, qué pasa si yo agrego un producto, qué pasa si yo agrego una promoción, qué pasa si yo aplico un descuento. Entonces debo tener mis servicios a nivel de dominio, sin contaminación de ninguna tecnología. Tengo que tener programadas las lógicas con las cuales yo voy a manipular mis objetos, digamos, de negocio. Todo esto hace parte de aquí del corazón y no debería de depender de nada más, ¿vale? Y si depende, ¿de qué debería depender? Según el principio de inversión de dependencia, de abstracciones y no de elementos concretos. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Nosotros vamos a hacer que esto que está aquí, mira, aquí hay una flechita de dependencia, va a depender de unos elementos, pero que son elementos abstractos, que son los puertos. Pero también aquí nos vamos a comprometer a implementar los servicios que vamos a exhibir al exterior o que vamos a mostrar al exterior, que también lo vamos a hacer a través de unos puertos, ¿vale? Entonces implementamos unos puertos que se van a llamar puertos de entrada y vamos a utilizar dentro de nuestras lógicas de manera abstracta unos puertos de salida. ¿Qué tienen que hacer los del mundo exterior? Pues construir por donde va a entrar la información o las lógicas, digamos, de la aplicación. Van a tener que construir adaptadores que usen los puertos para poder ingresar al mundo de mi dominio. Y si en el mundo de mi dominio yo necesito, por ejemplo, hacer un almacenamiento, entonces lo que yo hago es solamente trabajo con una abstracción y dependiendo de quién implemente esa abstracción, pues voy a tener un modo de persistencia u otra, ¿vale? Por ejemplo, acá voy a tener un adaptador a un sistema externo porque quizás hago parte de una transacción, entonces quizás a través de este puerto pues voy a poderlo hacer. ¿Listo? Esta metáfora que tenemos aquí se va a parecer muchísimo al código que yo ahora les voy a mostrar porque guarda la misma estructuración. ¿Vale? Bueno, entonces aquí ya está como ya tenemos digamos, la foto completa. Entonces ya tenemos mi dominio, tenemos los elementos externos y entonces la forma en que nosotros vamos a conectar esos elementos externos va a ser a través de estos que le llamamos adaptadores. Y la forma en que nosotros vamos a aislarnos de implementaciones específicas va a ser a través de los llamados puertos. ¿Listo?
A los puertos de entrada se les llaman puertos primarios y a los puertos de salida les vamos a llamar puertos secundarios, ¿sí? Cuando ustedes estén programando su aplicación, ustedes pueden hacer un package para expresar esos puertos. Pueden colocarle primary ports o secondary ports o simplemente input y output, ¿vale? Para que puedan ver esa diferenciación. Los adaptadores entonces nos sirven ¿para qué? Para conectar la lógica del dominio con el mundo exterior. Si yo tengo que en el mundo exterior una base de datos, entonces tengo que hacerle un adaptador, ¿sí? Si yo tengo que comunicarme con otro sistema a través de un bus de mensajería, tengo que hacer un adaptador, ¿sí? Lo que puede ocurrir aquí es que puede parecer que yo esté implementando en muchas partes lo mismo. Eso puede ser como harto. Y que si yo voy a agregar un nuevo servicio, entonces me toca crear en muchas partes ese nuevo servicio, en los adaptadores, en los puertos y en el modelo de negocio, ¿vale? Eso puede ser, digamos, un poquito tedioso. El principio rector aquí es que las dependencias van hacia afuera, es decir, de afuera hacia adentro, es decir, los elementos externos son los que van a depender de mi dominio y no al revés, ¿sí? Como estaba ocurriendo con mi arquitectura en capas, donde mi lógica de negocio estaba dependiendo de la persistencia o del acceso o de elementos de infraestructura, ¿vale? Pero entonces, ¿cómo funcionan los adaptadores para los puertos secundarios donde el dominio tiene el control? Porque aquí pasa una cosa bien interesante y es que probablemente el control, cuando yo haga un adaptador de aquí primaria, el control pues viene, el usuario hace un clic aquí, pasa una petición HTTP y como que empuja como el proceso, ¿sí? Entonces, eso puede ser como al final como nada nuevo, ¿vale? Pero lo que sí es interesante es cómo yo, dentro de mi lógica aquí de negocio, conecto estas cosas que yo no sé que van a existir. Es decir, cómo programo para el futuro. Entonces, la forma en que yo programo para el futuro es yo decir, va a haber un repositorio, no me interesa qué repositorio sea, pero voy a definir una interfaz. Y voy a trabajar con base en esa interfaz. Que voy a tener un sistema de mensajería, entonces defino una interfaz de cómo voy a trabajar con mensajería, ¿sí? De hecho, en los laboratorios ya lo hemos venido haciendo, porque nosotros a la interfaz le hacemos, al repositorio le hacemos una interfaz y hacemos que la lógica de negocio dependa solamente de esa interfaz. Ahí ya estamos aplicando este principio, ¿ya? Y a eso nos referimos en esa partecita con el puerto secundario o el puerto de salida. Bueno, miremoslo un poquito ya como más como en código. Imaginemos que nosotros estamos desarrollando una solución con arquitectura de puertos y adaptadores y que estamos en el contexto de manejar el pedido, ¿sí? o la orden. Este contexto va a tener dos entidades, una que se llama como tal la orden del cliente o el pedido del cliente, y el pedido puede tener varios ítems, donde cada ítem pues lo que tiene es un producto y la cantidad de productos que se van a vender en ese pedido, ¿no? Entonces aquí vemos que el ítem tiene el producto, pero no tiene el producto como tal, sino el identificador, la cantidad, el precio unitario y el peso unitario, ¿sí? Si es que los vamos a despachar, quizás el peso se necesite pues para calcular el costo de envío. Y aquí tenemos pues el pedido, y lo que vamos a calcular en algún momento es el precio total del pedido, que lo que vamos a hacer es recorrer cada uno de los ítems, calculamos el precio de cada ítem y sumamos, ¿vale? Ahí, si ustedes se dan cuenta, no hay contaminación, son clases de Java puras, ¿sí? Ni siquiera le hemos puesto que sea una entity, no le hemos puesto nada de conversión HTTP, no sé, algo que tenga que ver con que el cálculo del precio total va a ser una petición externa. No, miren que son clases limpias, de hecho por eso se llama arquitectura limpia, nos va quedando, ¿sí? Y esto lo aprendimos a hacer desde segundo semestre, entonces vamos a aprovechar que la lógica de negocio quede así, limpiecita, ¿vale? Bueno, entonces lo que tenemos es que definir unos puertos primarios o puertos de entrada para manejar el servicio del pedido. Entonces, cuando vamos a manejar el servicio del pedido, en algún momento vamos a tener que
colocar un pedido, o sea, como agregar un pedido a la lista de pedidos, probablemente a una base de datos, y también tengo que fijar el repositorio, porque en alguna parte tengo que almacenar. Entonces, si se dan cuenta, digamos, es lo que yo podría hacer desde el mundo exterior a la lógica de negocio, decirle, mira, el repositorio con el que vas a trabajar es este, y ahora sí yo te voy a poner un pedido para que por favor me lo proceses. Y eso es lo que va a ser allí, digamos, ese elemento que lo hemos definido como una interfaz order service, ¿vale? Ese se convierte en un puerto primario. ¿Por qué? Porque es desde afuera que me van a usar a mí a través de esa interfaz. Por lo tanto, ¿yo qué tengo que tener? Implementada esta interfaz en alguna parte, ¿vale? Y por otro lado está el puerto secundario, que tiene que ver con el repositorio. Entonces, yo tengo una interfaz que me va a permitir almacenar los pedidos. Entonces, por eso, aquí estoy hablando de una interfaz Customer Order Repository que me permite hacer un save de mi pedido. ¿Sí? Lo único que tengo que pasarle es mi pedido. ¿Esto qué está haciendo aquí? Que mi lógica de negocio, si tiene que ofrecer esa interfaz, mire que ahí en esa interfaz no hay nada técnico. Y acá, en el otro puerto, cuando yo voy a almacenar, tampoco hay como nada técnico, nada muy específico a una base de datos, sea relacional o sea en grafo. Simplemente estoy diciendo que es un servicio, ¿vale? Entonces, mire que con la interfaz de arriba me van a usar y con la interfaz de abajo yo voy a usar elementos externos. Por eso el de arriba es un puerto primario o un puerto de entrada y el de abajo es un puerto secundario o un puerto de salida. ¿Listo? O sea que estamos hablando que probablemente lo que hemos definido acá sea este puerto de aquí. No está dibujadito. ¿Sí? Y este puerto secundario que estamos viendo acá es este que tenemos aquí, que me permite almacenar la base de datos y me mantiene independiente de estos dos mundos. ¿Listo? Si tienen preguntas, nomás las pueden ir haciendo. Bueno, ahora sí, yo tengo que implementar, ya vimos que implementamos estos elementos que son mi dominio, ¿sí? Mis objetos de dominio. Pero además de mis objetos de dominio, yo tengo que, quizás por ejemplo estos sean mis objetos de dominio, pero también tengo que implementar esta interfaz en un objeto de servicio, ¿vale? Entonces aquí viene mi objeto de servicio. O sea, en última yo tengo que implementar esta interfaz, order service, es la que voy a implementar aquí. Y entonces aquí lo que tengo que hacer es, con la información que me entra, tengo que procesar mi lógica de negocio y seguramente si tengo que almacenar o hacer el envío de un evento a alguna parte, pues tendré que hacerlo. Porque yo podría entonces en esta lógica, por ejemplo esta lógica que está aquí procesando, yo podría conectarme a la base de datos y también enviar un mensaje a un sistema de mensajería. Entonces, es lo que tenemos aquí. Básicamente cuando me dicen que hay que colocar un pedido, yo recibo el pedido, entonces lo que primero hago es lo guardo en el repositorio, ¿sí? Construyo un elemento de, ¿qué sería esto? Como de pago, una carga para el pago, no sé. Esto es pura lógica de negocio, no estoy usando nada técnico del mundo exterior, estoy usando de pronto las librerías, las cosas que tiene Java para manejar estructuras de datos. En este caso estoy haciendo un mapa y lo que estoy es con ese mapa, pues seguramente, bueno, básicamente lo que está haciendo aquí es calculándome el costo total o juntándome toda la información para seguramente hacer alguna factura y luego yo coloco esa información en un payload. Y ese payload, parece que es como el mensaje, porque yo lo voy a crear en un evento y ese evento lo voy a enviar por un bus de mensajería, ¿ya? Entonces mire que no nos enredemos en lo que está haciendo allí, ¿vale? Pero lo que está haciendo es un procesamiento de lógica de negocio y finalmente se está conectando a un repositorio de manera abstracta, no sabe qué repositorio es, pero está haciendo el almacenamiento. Y lo mismo está trabajando con un bus de evento, está haciendo una publicación de un evento, pero yo no sé qué tecnología está por debajo. ¿De qué depende a qué bus de evento me conecte? Del adaptador que yo coloque allí.
¿Listo? ¿De qué depende a qué repositorio yo almacene? De qué adaptador yo coloque allí, ¿vale? Entonces, mire que tanto mis objetos de negocio como mis lógicas de procesamiento de esos objetos de negocio no se contaminan, ¿vale? Aquí hemos como producido lo más abstracto posible una solución que almacena y que procesa, almacena, procesa y adicionalmente notifica un sistema de mensajería sin tener que saber mucho de por qué puerto se envió, en qué dirección IP está, qué tecnología, qué pegamento tecnológico tengo que programar para que me conecte realmente al elemento externo. No, lo estoy haciendo de manera lo más abstracta posible. Creo que en los laboratorios ya lo venimos haciendo así, entonces no debiera doler mucho, digamos, movernos a este tipo, digamos, de arquitectura, ¿vale? Bueno, ¿qué hay detrás? ¿Qué es el otro nombre con el que se conoce este tipo de patrón? Es el diseño dirigido por dominio, ¿vale? Es decir, como ahora el centro va a estar en el dominio, entonces el centro de nuestro diseño debiera estar allí y no en otras partes, ¿vale? Entonces, el centro son estos elementos. Si se dan cuenta, aquí lo que hicimos fue modelar los objetos de negocio, modelar las interfaces para acceder a los servicios o acceder a los elementos externos e implementar los servicios de mi lógica de negocio, ¿vale? Así que entonces, nuestro modelo o nuestro diseño dirigido por el dominio, vamos a hablar. Por un lado, vamos a expresar el modelo con servicios, con eso es lo que le vamos a ofrecer al mundo exterior. También lo vamos a expresar a través de entidades, que normalmente son elementos que se tienen que almacenar en repositorios, pero también lo vamos a expresar a través de objetos valor, que son objetos que normalmente se tienen dentro del procesamiento y que no necesariamente tienen que almacenarse, ¿sí? Por ejemplo, en algún momento yo podría tener mi carrito de compras, pero mi carrito de compras no necesito almacenar, ¿sí? Mientras que de pronto la compra como tal y lo que lleva a la compra sí la tengo que almacenar, ¿sí? Entonces, es lo que tenemos allí. Adicionalmente, tanto entidades como objetos valor requieren factorías. Probablemente estos elementos nos ayudan mucho el framework. Por ejemplo, Spring Boot tiene muchos, con el tema de la inyección de dependencias nos ofrece esos servicios de factoría por defecto. No tenemos ni siquiera que trabajar con el patrón, pues implementándolo a pedal. Adicionalmente, pues esas entidades se acceden o se guardan o se recuperan a través de repositorios. Y otra cosa importante que vamos a tener ahí son los agregados. Si se dan cuenta aquí, en realidad el pedido es un agregado de ítems de pedido. Esto se va a presentar muchísimas veces. De hecho, en el carrito de compra ustedes tienen unos ítems de compra, ¿ya? Entonces los agregados son importantes porque pues me permiten manipular un conjunto de objetos, no ir uno por uno, sino manejar como el grupo, ¿sí? Alguna de las entidades o alguno de los objetos valor va a trabajar como un elemento raíz y probablemente me ayuda a mantener como una integridad. Por ejemplo, si vamos a trabajar en una base de datos relacional, pues me va a ayudar a mantener la integridad referencial entre las tablas. ¿Listo? ¿Ya habían visto este gráfico? Entonces vamos a volver a esta estructura porque vamos a ver pues un pequeño ejemplo. Consideremos que tenemos que hacer un servicio red simple y las funcionalidades asociadas a ese servicio red es la misma que ustedes vienen haciendo desde hace rato en los laboratorios, que es crear un producto y poder recuperar un producto a través del ID, ¿vale? La información que vamos a manejar del producto es muy sencilla. El ID del producto, que se maneja autonumerada, un nombre y una descripción. ¿Algo diferente a lo que han hecho? No, nadita. ¿Listo? Si nosotros vamos a hacer una implementación siguiendo la arquitectura basada en puertos y adaptadores, entonces la vista de módulos tiene que parecerse mucho al patrón que yo estoy expresando, ¿vale? Mire que es la vista de módulos, no estoy hablando de piezas de software en tiempo de ejecución, cómo se conectan, sino que estoy hablando de la vista de módulos. Entonces aquí lo que voy a tener es una solución basada en arquitectura hexagonal que tiene 3 packages, ¿sí? O 3 módulos: la aplicación, el dominio y la infraestructura, ¿sí? Un poco lo que tenemos acá, ¿no? Esto de acá adentro es la aplicación, perdón, es el dominio. Lo que tenemos aquí a nivel de puertos e interfaces de puertos es la aplicación, y lo que tenemos por fuera como los adaptadores me forman la infraestructura,
¿vale? Entonces la infraestructura depende de los puertos y los adaptadores dependen de mi dominio. Entonces las dependencias viajan de afuera hacia adentro. ¿Listo? Pongan mucha atención porque después van a necesitar bastante esto. El dominio entonces, ¿qué tiene? Pues toda la organización que tengamos ahí en el dominio. Aquí, por ejemplo, tenemos el modelo. Seguramente en el modelo tenemos las entidades y tenemos los servicios, el manejo de excepciones y el manejo de eventos. ¿Vale? Porque yo tengo que hacer persistencia y hacer manejo de eventos, pero lo voy a hacer de manera, digamos, abstracta, porque estoy en mi dominio. Luego viene la aplicación donde están los puertos y los puedo separar por puertos de entrada, puertos de salida. Entonces aquí coloco las interfaces que necesito. Y por otro lado tengo la infraestructura donde tengo los adaptadores, también los he separado como los adaptadores de entrada, los de salida, y entonces por cada una de estas interfaces que he definido acá, pues tendré que hacer implementaciones específicas para que finalmente mi modelo, que en tiempo de ejecución a través de esas interfaces se engancha con los adaptadores, pues tenga quien le responda, ¿no? Que se cumpla el principio de Davis Code. O sea, que realmente haya un objeto en alguna parte que sea capaz de responder y que no me genere sorpresas. ¿Listo? En el código, ¿cómo va a lucir? Probablemente entonces yo también tenga que hacer estos paquetes. Por ejemplo, aquí en el dominio tengo los eventos, tengo en el modelo el producto y tengo en el servicio el product service. ¿Vale? Probablemente el product service utilice por dentro el puerto de salida, entonces utilice el Product Event Publisher y el Product Output Port. Bueno, este es el de persistencia, que le dimos haber llamado Product Repository Port, pero le dejamos la palabra Output para igual continuar hablando aquí que es un puerto de salida, ¿vale? Y por otro lado tenemos los adaptadores. Por ejemplo, tenemos un adaptador REST, que lo que vamos a tener es un Product REST Adapter, es decir, nuestro REST Controller en última se convierte en un adaptador y lo que él va a tener que es hacer uso de los servicios que están definidos en el puerto de entrada de mi aplicación. ¿Vale? Lo mismo con el adaptador de publicación, lo que va a hacer es proveer una implementación a este puerto de salida para que me permita hacer una publicación en un mundo de eventos particular. ¿Vale? Y la persistencia, pues el adaptador de persistencia tiene que implementar este puerto de salida que hemos definido para el almacenamiento pues, del producto. ¿Vale? Se ve como engorroso, pero cuando uno conceptualmente empieza a entender qué cosa voy a colocar yo en cada mundo, eso poco a poco empieza a tener como sentido. ¿Vale? Pero sobre todo aquí lo importante, lo que vamos a ganar es que mi modelo de dominio, me va a quedar lo más limpio posible. Y lo más reutilizable, porque si estos mundos de acá cambian muchísimo, muchachos. Ahorita ustedes están viendo que está de moda esas tecnologías, que RIA, y ustedes ya salieron en 2 añitos y ya están obsoletos. Ya hay nuevas tecnologías. ¿Sí? Entonces construir aplicaciones que finalmente el núcleo sobreviva y que lo demás simplemente se adapte de acuerdo a las necesidades, pues eso va a ser muy bueno. Y eso le va a ocurrir a las aplicaciones cuando tienen que evolucionar, porque lo que hemos visto en el pasado es que ahorita mismo tenemos que convivir con muchas aplicaciones heredadas que no nos podemos deshacer de ellas, porque trabajan con procesos muy críticos que no los podemos reemplazar fácilmente. ¿Qué tenemos que hacer en los nuevos escenarios? Adaptarnos incluso a esas aplicaciones heredadas. Esas aplicaciones heredadas, por ejemplo, también podrían ir aquí como adaptadores. ¿Listo? Aunque digamos que por eventos es posiblemente mucho más recomendable conectar una aplicación legada, como lo vimos en uno de los laboratorios, creo. Pero digamos que si a nivel de puerto y adaptadores nosotros lo solucionamos, pues va a ser muy, muy, muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, bien. Bueno, veamos la aplicación, porque si no ya después se vienen otros conceptos y no los vamos a entender si no miramos la aplicación. Ay, ahora vamos a tener que cargar otra cosa. Descartemos. Caso al estudio code.
Vamos a ver cuánto demora, lo voy a haber puesto a cargar hace un rato. Bueno, dejemos lo que hay que cargue en background y sigamos avanzando para que no avancemos mucho, pero avancemos otro poquito, ¿vale? Bueno, como ahora lo que el centro es el dominio, ¿qué empieza a ocurrir? Que yo normalmente no voy a construir una aplicación como las anteriores, donde yo construía una super base de datos, que me quedaba un sistema monolítico, ¿ya? Normalmente lo que estamos viendo ahora es que tenemos aplicaciones distribuidas y normalmente nos basamos en microservicios que nos van a facilitar pues un despliegue mucho más flexible de las soluciones, e incluso esos microservicios yo puedo comprar infraestructura como servicio y esos servicios los puedo poner a correr. Puedo comprar con Amazon, puedo comprar con Google infraestructura y prácticamente yo no tengo que tener servidores, sino que despliego mis servicios allá, ¿vale? Entonces eso implica que yo tenga que fragmentar mi aplicación, es decir, que yo no vaya a ser un monolito donde va a colocar el producto, el carrito de compras, la factura, la venta, el inventario, todo en un solo modelo de dominio, ¿sí? Probablemente lo que yo tenga que hacer es muchas pequeñas aplicaciones, ¿sí? Y cada una de esas aplicaciones va a ser una aplicación que sigue la arquitectura hexagonal y que se va a conectar con otras soluciones que siguen la arquitectura hexagonal a través de ¿qué? De sus adaptadores. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener allí. Bueno, aquí cómo luce un poco la solución, ¿vale? Bueno, aquí al final de la presentación están los links para que ustedes puedan ir al repositorio y descargar este mismo código. Si se dan cuenta, aquí tenemos tres mundos: el de la aplicación, el del dominio y el de la infraestructura. Y dentro de la infraestructura pues tenemos los adaptadores, ¿vale? En el dominio, que es como lo más trascendental, pues tenemos el manejo de eventos. Entonces tenemos una clase que no está contaminada con nada. Bueno, quizás lo que sí podemos es usar algunas APIs y librerías de códigos facilitan el desarrollo, como Kotlin, digamos, de elementos. Creo que este sí lo tiene o no. Ah, no, como Lombok, perdón, Kotlin no, Kotlin es un, por ejemplo, que lo permite a mí, por ejemplo, definir una solo y él le agrega automáticamente los getters y los setters, como para no tener que yo desgastarme, digamos, en ese tipo de cosas. Adicionalmente, pues ya tiene una serie de anotaciones, pero que no son anotaciones de un framework, de una infraestructura particular como Spring Boot o algo así, sino que son unas anotaciones básicas, pues, para de alguna forma reutilizar algunos elementos tipo abstracción. ¿Listo? Por ejemplo, aquí lo que estoy diciendo es que me lo convierta en un builder si es que necesito construirlo por partes, que agregue los getters, los setters, que agregue un constructor sin argumentos y que agregue un constructor con todos los argumentos, ¿vale? Y hago mi clasecita más pura, como teníamos a décima, ¿no? Lo más pura posible. ¿Listo? Lo mismo entonces aplica para la excepción que nosotros de alguna forma vamos a reportar, por ejemplo, producto no encontrado. Y lo mismo para el modelo, que aquí lo único que tenemos en el modelo pues es el típico producto. Se dan cuenta aquí, producto con sus tres elementos. ¿Listo? Y dentro también del dominio tenemos el servicio. Entonces aquí tenemos el Product Service. Como les decía, el Product Service tiene que implementar las interfaces que están definidas en el puerto de entrada. ¿Por qué? Porque yo de alguna forma tengo que prestar ese servicio al mundo exterior. Entonces, ¿a través de qué lo voy a hacer? Pues implementando los servicios que ahí se dice. Entonces, por ejemplo, aquí vemos esa implementación. Quitemos esto de acá. Entonces, aquí vemos que nosotros vamos a implementar estos dos puertos, o estas dos interfaces que están en el puerto de entrada, que es la interfaz de crear producto y la interfaz de obtener producto. Se le ha puesto el sufijo use case que corresponde a un caso de uso, ¿ya? Pero podría corresponder a una historia de usuario, o simplemente podemos quitarle ese use case y sería el get product y el create product. ¿Listo? Mire que este servicio maneja en abstracto dos cosas, que son el puerto de salida para la parte del repositorio y el puerto de salida también para enviar un evento a un sistema de mensajería, ¿vale?
Entonces, si se dan cuenta, cuando yo creo el producto, pues esto tiene una lógica de negocio muy flaca, porque simplemente lo que hacemos es, cuando creamos el producto a través del puerto de salida de almacenamiento, le decimos que nos guarde el producto, y a través del puerto del publicador, lo que digo es que me publique el evento de creación del producto, y ahí lo que hago es crear un evento nuevo con el nuevo producto que he creado, ¿vale? Y finalmente retorno el producto. Si se dan cuenta, aquí no tuve nada que ver con una petición HTTP, no estoy configurando un servidor de mensajería, ¿listo? Y cuando me piden un producto, pues yo lo que digo es que a través del puerto de salida que me maneja el repositorio, yo con el ID recupero el producto y lo retorno. ¿Listo? En la lógica de negocio, aquí yo debería colocar con puras reglas de negocio. Ahora, aquí no hay ninguna regla para crear un producto, pero por ejemplo un producto no se podría crear con un precio cero. ¿Sí? Porque no hay un precio regalado. Entonces debería haber una lógica que ahí no está, pero que yo la puedo empezar a colocar vendiendo, pues ya conversando el lenguaje ubicuo conmigo. Uno piensa que agregar un producto es así, pero cuando empieza a hablar con el cliente se da cuenta que tiene un montón de condiciones, excepciones, ¿vale? Eso es mejor dedicarnos aquí, en los mismos términos, a hablar con mis stakeholders, que empezar a hablar con los otros elementos que tenemos aquí. Queda esto aislado de cualquier tecnología, ¿vale? Entonces los puertos. ¿Dónde están los puertos? En la aplicación. Si miramos aquí en el package, tenemos los dos puertos de entrada y los de salida. Entonces hemos creado en los puertos de entrada, tenemos, digámoslo así, dos puertos interfaces. Uno es para crear producto, al principio de segregación de interfaces, una sola interfaz, adaptado en el ejemplo por dos, y para recuperar. Si se dan cuenta, las interfaces son muy livianas, y si nos vamos a comunicar con los sistemas a través de ellas, es mucho lo que se exige, ¿vale? Pero recuerden que las interfaces tienen que ser livianas, tienen que ser abstractas, trabajar sobre elementos, digamos, lo más abstracto posible. Por ejemplo, esta es interesante porque trabaja pasando un elemento abstracto, mientras que esta no. ID, que es de tipo long, entonces como mucho más concreta. Si después, para obtener un producto, yo quisiera pasar, por ejemplo, buscar por nombre, entonces esto ya no me sirve, me toca hacer otra interfaz. Interesante, aquí hay más vale haber pasado un producto, aunque el producto sea el ID. ¿Listo? Bueno, y tenemos los puertos de salida. Tenemos el puerto de salida, que es el que maneja. Entonces tenemos para almacenar, para recuperar un producto. ¿Listo? Y tenemos el publicador, que lo único que nos va a buscar un producto, ¿vale? ¿Estamos hasta ahí? ¿No hay nada del otro mundo? ¿Dónde está la carne de los técnicos? ¿Dónde tenemos que llamar al que sabe guardar en una base de datos? Tenemos que llamar al que sabe hacer un servicio REST. ¿Lo mandamos a dónde? A construir los adaptadores. ¿Listo? Entonces, si vamos a los adaptadores, ¿dónde están los adaptadores? Bueno, entonces aquí tenemos varias cosillas. Voy a cerrarlos para que no se vean todos como que nos asusten. Bueno, aquí tenemos la configuración, porque seguramente habrá que, dependiendo de los adaptadores, van a requerir algún archivo o alguna lógica para configuración. ¿Vale? Aquí tenemos un bin de configuración que tiene esa información sobre cuáles son los adaptadores que de alguna manera tendrán que instalarse o cargarse cuando el sistema se levante, digamos, y ponerlos en servicio. Y aquí tenemos los adaptadores de entrada, ¿vale? Entonces tenemos de entrada los adaptadores REST, ¿sí? Que básicamente aquí lo que tenemos es lo que vamos a tener es este adaptador, ¿sí? Lo mismo que ya viene trabajando en los últimos laboratorios, que vamos a hacer un REST controller. Y este, ¿sí? Y este aquí que tiene Spring Boot. Spring Boot ya es una contaminación, ya es una infraestructura particular.
¿Ya? Este sí que está contaminado y entonces aquí lo que hacemos nosotros es prácticamente usar estas interfaces, ¿sí? De crear producto, de obtener la otra interfaz de obtener el producto, ya les explico y todo eso. Entonces mire, lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, también estamos queriendo guardar un producto porque estamos haciendo un post, ¿vale? Aquí lo que hace es manejar una especie de mappings, porque nosotros lo que hacemos es inventar una librería que se llama, ¿dónde está? No, están en otro lado ahora los ESCO, pero tenemos una serie de mappings que nos va a permitir manejar eso. Si se dan cuenta, en los laboratorios que están haciendo ustedes, están haciendo como el mapeo muy a pedal. Están diciendo este parámetro corresponde a esta. Bueno, hay cosas que nos ayudan incluso a hacer eso más sencillo, que son los mappers. Y para eso vamos a usar una librería que se llama MapStru. ¿Listo? Aquí lo que estamos es utilizando las lógicas que están en otras partes, y en esas otras partes ya se están usando, digamos, esas librerías. En este caso estamos usando un Product Res Mapper, ¿vale? Que me está permitiendo hacer el mapeo en algunas cosas. Por ejemplo, yo tengo una petición que tiene un cuerpo, y en ese cuerpo está la información del producto, y eso yo lo estoy pasando. Aquí hago un request body y también estoy definiendo unos elementos de validez, ¿vale? Entonces aquí lo que estoy convirtiendo, la petición que me llega a HTTP, digámoslo así, o que me llega como un request, lo estoy convirtiendo a un producto, porque en esa petición me está llegando el producto que yo quiero guardar. ¿Listo? Y lo que estoy haciendo es, a través del servicio de crear un producto, le estoy diciendo, créeme el producto con este producto, no estoy haciendo nada más. O sea que estoy recibiendo una petición HTTP, estoy haciendo un mapeo de esa petición a un objeto producto, que este viene siendo un objeto valor, y luego de ese objeto valor se lo estoy pasando a crear producto, para que él internamente pues lo que haga es almacena en la base de datos y también notifica a un sistema de mensajería. ¿Listo? Y lo que hago es responder de alguna forma ese producto que yo acabo de crear, lo tengo que volver a convertir a un producto, a un JSON, para que se despache pues al cliente. Entonces estoy también haciendo una respuesta adecuada al protocolo de salida, ¿sí? Que eso está contaminado de lo que tiene que ser con la conversación, con un elemento externo de petición-respuesta HTTP. ¿Listo? No aplica para el otro, digamos, para el otro servicio, ¿vale? Entonces lo que simplemente ambos están usando simplemente es, digamos, el dominio, y el dominio está expresado por dos servicios: GetProduct Use Case y por CreateProduct Use Case. Son los dos servicios que tengo en mi lógica de negocio, ¿vale? Lo demás pues es carpeta de hacer las transformaciones pues para poder obtener y sacar los códigos. ¿Listo? Y aquí tenemos el mapper. Cuando ustedes trabajan con este MapStruct, ustedes, para definir un mapeador, lo único que tienen que hacer es definir la interfaz y definir entre qué y qué van a hacer mapeo, ¿vale? Por ejemplo, aquí van a mapear un Product Create Request. Esta clase obviamente tiene que estar en el adaptador. Seguramente aquí está en el data. Y del otro lado tienen que tener producto, pues que este está en el dominio, ¿no? Este es un elemento del dominio. Y entonces yo defino simplemente que por favor me provea una implementación para esta transformación y también para esta. Y entonces él lo que hace, el framework crea una clase donde hace como la equivalencia entre estos dos mundos y hace la transformación. Y ya yo no tengo que preocuparme, digamos, por eso. ¿Listo? Y aquí tenemos el data, seguramente aquí está el request. Está la clase request. Para luego que se convierta en mi lógica a producto, para pasársela a la lógica de servicio, que ya sí solo maneja lógica de dominio. Por eso tengo que convertirlo a producto y no le puedo pasar pues este elemento. Pareciera que estuviéramos programando lo mismo en muchas partes.
Esa es una de las desventajas, digamos, que tiene la arquitectura, que parece que uno está programando lo mismo aquí, lo mismo acá, lo mismo acá, ¿vale? Pero el beneficio es el descuento que va a haber entre las partes. Lo que también va a ocurrir es que si yo quiero crear algo nuevo, voy a tener que crear en cada parte su... No, me agregue otro atributo de producto. Podría ser, por ejemplo, los efectos secundarios o los problemas que podría tener un producto. Entonces me toca agregarle ir a los servicios. Acá. Y por otro lado, entonces tenemos los puertos de salida. Voy a cerrar aquí los puertos de... bueno, también aquí tenemos otro puerto de entrada, ¿vale? Que es el Product Event Listener, sino que este puerto de entrada, prácticamente lo que hacemos es, porque este debería estar en los puertos de entrada y no está, ¿no? ¿Sí? Es una implementación de simplemente colocar en un log, este es un listener, es decir, cuando me llegue un evento, un mensaje, lo que yo hago es guardarlo en un log, no está haciendo nada más, ¿vale? Porque lo que está haciendo aquí es que por el puerto de salida está mandando un mensaje, pero resulta que el que está escuchando es la misma aplicación, por aquí la estamos recibiendo. ¿Listo? Por eso los mensajes que estamos de creación de productos se están enviando a un sistema de eventos, el sistema de eventos me lo está mandando y yo lo estoy colocando prácticamente en la pantalla. Cuando corramos la aplicación se va a ver acá, pero en realidad ese mensaje que vamos a ver en pantalla dio la vuelta completa. ¿Listo? Y tenemos los puertos de salida. Entonces aquí tenemos también el puerto del publicador. Este sí ya, digamos, contaminado. Entonces aquí lo que sí tenemos es que en una application publisher hacemos una publicación y el application publisher seguramente tiene que estar en alguna parte o no. Es una clase que estamos nosotros aprovechando del framework Spring, que ya tiene su propia infraestructura de publicación. ¿Listo? Y a nivel de persistencia tenemos más o menos lo mismo. Tenemos el persistent. Entonces aquí también vamos a tener, de repositorio que vimos con JPA en este caso. Ahora, ¿qué pasa? Para nosotros poder hacer almacenamiento en Spring Boot, nuestras clases no pueden ser cualquier clase, tienen que ser entities. Y resulta que en mi lógica pura no hay, en mi lógica de negocio, en mi elemento del dominio, no quiero estar contaminado con tecnología Spring Boot. Por eso yo tengo allá mi producto puro. Entonces, ¿qué tengo que tener en este adaptador? Pues la entity de producto, para que la entity sí pueda ser almacenada en mi repositorio, ¿vale? Entonces, por eso aquí yo tengo mi entity. Entonces, mire que cada mundo habla su idioma, como los romanos y como ellos, cada uno está hablando como su propio formato. Entonces, aquí tenemos un product entity, entonces aquí sí que está contaminado con Spring Boot y aquí estoy diciéndole cómo tiene que ser almacenado seguramente en una tabla y que tengo que usar el ID pues como un elemento que se autogenera y que seguramente va a ser su llave primaria, y aquí estoy diciendo que es un entity y por lo tanto tiene que ser asociado a una tabla en la base de datos con Spring Boot. Ahora bien, yo tengo que hacer transformaciones de nuevo porque yo tengo mi producto que no es una entidad y donde está la información, y ahora tengo mi entity que es el product entity que sí se almacena en la base de datos. Entonces tengo que proveer de nuevo un mapper allí. Entonces por eso aquí defino un mapper product to product entity y de product entity to product, porque como tengo que al almacenar hacer la conversión y al recuperar hacer la conversión inversa, entonces tengo que tener, digamos, los dos transformadores allí. ¿Listo? Y de nuevo, pues estoy utilizando allí map struct, y entonces con map struct lo que me va a proveer es una implementación
considerando pues las dos estructuras que están allí. Ahí usa reflexión pues para hacer esa partecita. ¿Listo? Y por eso cuando vemos nosotros en el Product Repository, sí, en el Product Repository, ¿dónde está la implementación? En el adapter. Ahora sí podemos ver el adapter como tal. El adapter, si se dan cuenta, lo que hace es, cuando me piden guardar un producto, yo le digo al mapper que por favor me devuelva la entidad. Esa entidad es la que yo ya almaceno realmente y listo. Y al final tomo esa entidad que yo almacené, la convierto de nuevo a un producto simple y ese es el que yo retorno. Porque la lógica de negocio me retorna ese producto. Al otro adaptador, que es el REST, que va a tomar ese producto y lo va a convertir en una respuesta HTTP para enviárselo al cliente. ¿Listo? Y lo mismo para el Get Product por ID. Entonces también recupero la entidad a través del ID, ¿sí? Y esa entidad pues yo la convierto a producto, que es lo que yo retorno si es que encontré ese producto. ¿Listo? Y mi aplicación principal pues sigue siendo una aplicación, en este caso Spring Boot, pero pudiera ser otra aplicación si yo le proveo otros adaptadores y otras implementaciones particulares. ¿Listo? ¿Se entiende entonces cómo trabaja? Es cuestión, si se dan cuenta, con esto ya han trabajado ustedes. Bueno, que haya una mayor sofisticación en algunas cositas utilizando algún framework, pero no pasa nada. Es lo que ya ustedes vienen haciendo. Lo único es que es cómo estamos estructurando mi aplicación. ¿Vale? ¿Estamos? ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos otro ratico lo soltamos ya. ¿Ah? ¿Ya? ¿Y esta parte de los contextos delimitados se los das tú luego? Bueno, pero ¿qué ocurre? Cuando yo ya voy a construir una gran aplicación, mi modelo de dominio es grandísimo, entonces, y yo no quiero hacer una base de datos para un sistema monolítico, sino que quizás yo haga pequeñas aplicaciones, cada uno con su pequeña base de datos, ¿sí? Entonces, en última, se me convierte como pequeñas aplicaciones que manejan un contexto diferente, ¿vale? Pero los contextos no son aislados. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo hago una venta de un producto online, yo tengo que actualizar inventario, yo tengo que generar una factura, yo tengo que despachar un pedido. Entonces, es como que tengo pequeños sistemas que tienen que conversar. Cada uno de esos mundos se va a llamar un contexto. De mi mismo gran dominio, yo lo voy a dividir como en muchos contextos. Y esos contextos tienen que conversar para que la aplicación pues tenga integridad. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que esos contextos a veces manejan la misma información, pero a veces no. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes lo pueden percibir. Si ustedes van a Claro a comprar un servicio, los atienden muy bien. Si ustedes van a Claro a que les arreglen un problema, los van a demorar más. ¿Sí? Entonces, la percepción de cliente cuando estoy vendiendo es muy distinta que cuando estoy haciendo soporte técnico. De hecho, en las bases de datos la información que interesa al de soporte técnico es unas cosas y al que va a vender le interesa, por ejemplo, saber la capacidad de pago. En el soporte técnico no necesita saber la capacidad de pago, sino qué servicio actualmente yo le estoy proveyendo. ¿Ya? Entonces, a pesar de que un concepto puede estar en dos contextos, puede ser el mismo o no. Y entonces, pero tienen que conversar porque a lo mejor la base sobre la cual yo encuentro un cliente acá en soporte técnico es la cédula o el número de teléfono o el servicio, y por acá yo lo encuentro por la cédula o por el número del cliente fiel, qué sé yo. Vamos a tener allí, digamos, elementos. Entonces lo que hacemos es que este gran dominio probablemente se divide en subdominios y a cada uno de estos subdominios nosotros lo vamos a tratar de encapsular. Ese encapsulamiento que vamos a hacer de ese subdominio lo vamos a hacer a través de lo que se conoce como un contexto delimitado, ¿sí? O una frontera, o un contexto con frontera. Y en ese contexto es en el cual yo voy a poder hablar un lenguaje ubicuo. Es decir, en ese contexto es que yo voy a poder sentarme con una persona, por ejemplo, con la de ventas, y voy a hablar el lenguaje de ventas y voy a construir la lógica de negocio con ese lenguaje que se maneja en ventas. Si es en soporte técnico, entonces voy a conversar con la gente de soporte técnico y voy a manejar el lenguaje
que es con el que trabajo en ellos. Porque lo demás son puros puertos y adaptadores, ¿vale? Así que los contextos delimitados nos ayudan a dividir ese gran monolito a nivel conceptual en muchas pequeñas aplicaciones, y cada pequeña aplicación va a tener esta estructura de arquitectura hexagonal. Cada pequeña aplicación va a tener esa estructura que vimos en el código, ¿vale? Pero se van a comunicar entre ellos. ¿Por qué? Pues se pueden comunicar directamente, o se pueden comunicar a través de la web como un microservicio, o se pueden comunicar a través de un sistema de mensajería, porque eso ya depende de la aplicación de los otros patrones de arquitectura. Lo que sí o sí es que no pueden conectarse directamente lógicas de negocio, sino que lo van a tener que hacer a través de puertos y adaptadores. ¿Listo? Esto de alguna forma también entra en sintonía con lo que es el DevOps o la integración continua, es que nos permita tener desacopladas todas estas partes para facilitar una mayor continuidad en los procesos de despliegue, de testing, despliegue y poner en operaciones un producto, ¿vale? Entonces, ¿en qué llegamos? Al punto en que tenemos dos contextos delimitados y tenemos que ponerlos a conversar. ¿Cómo los ponemos a conversar? Entonces hay distintas alternativas o lo que se llaman patrones que nos permiten mapear contextos. El primero es el conformista, es decir, yo tengo que trabajar con otro contexto delimitado y a mí me gusta cómo ha trabajado ese equipo y produjo ese contexto delimitado. Yo voy a hacer que mi contexto delimitado trabaje con los conceptos que están allá. Es decir, yo me conformo con lo que me está proveyendo el otro mundo. ¿Listo? Eso tiene un problema, y es que se genera una gran dependencia. El día que este mundo cambie, el mundo amarillo cambie, entonces esto de acá también habrá que cambiarlo, ¿vale? Esa es como la primera estrategia. Ya yo me conformo y trabajo sobre los mismos elementos del dominio que están acá y me asocio directamente a ellos, ¿sí? Otra es usar un kernel compartido. Entonces, es decir, si los dos vamos a trabajar sobre los mismos elementos, pero quizás hay elementos que son distintos, entonces identifiquemos qué es lo común y qué es lo distinto lo maneja cada uno y nosotros vamos a compartir el kernel. Esto es bueno, ¿no? Porque ya el kernel de alguna forma ofrece una independencia. Obviamente, si alguno de los dos contextos delimitados necesita cambiar el kernel, pues va a afectar al otro. O sea que puede presentarse. La otra es hacer una especie de cliente-proveedor, es decir, un contexto delimitado podría ser empaquetado en un microservicio o podría ser empaquetado